Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a grabar este apartado donde hablemos del módulo número 3, que precisamente se refiere a la improcedencia y el sobreseimiento del juicio de amparo. En primera instancia, la improcedencia, por así decirlo, viene siendo la parte donde no nos va a permitir avanzar, en este caso, con nuestro juicio de amparo o contra qué es lo que no se puede promover. Dentro de nuestro artículo 61 de nuestra ley de amparo, nos viene estableciendo alrededor de 23 fracciones, donde nos ponen las causales contra las cuales no va a ser posible promover un amparo. En este caso hablamos sobre reformas constitucionales, contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. En este caso vamos a poner el ejemplo, los exámenes que sacan de oposición para acceder al cargo de oficiales que publica lo que viene siendo este Consejo de la Judicatura. En sus apartados nos colocan que es inapelable el resultado y que por lo tanto tampoco procede contra de él algún tipo de amparo que nosotros podamos aludir. Entonces aquí prácticamente se vienen englobando cada una de estas causales de improcedencia. El hecho de que yo realice una demanda de amparo, en este caso directo, indirecto, cual sea el caso, no va a proceder porque situación, porque en primera instancia ya no lo están colocando, que no va a ser posible realizarlo. De igual forma, tenemos contraactos de resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contraactos que emanen del Congreso, de la Comisión Permanente, contra las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito, que prácticamente ya viene siendo como una resolución hacia esa vulneración. Y así precisamente nos van a ir enmarcando en este apartado contra qué considero que no va a ser posible realizar mi amparo. Y entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y entonces con qué me puedo amparar? Como lo veamos en el contenido de nuestra materia, nos vamos a poder amparar contra actos violatorios o actos administrativos de la cuestión pública federal y demás, pero precisamente aquí hablamos de que no vamos a ir en contra de los órganos supremos o de alzada, como nosotros venimos conociéndolos. Asimismo, contra las normas, en este caso contra nuestra Constitución, que es una norma suprema dentro del territorio mexicano y que el contenido dentro del mismo debe de estar apegado a las causales más refutables. Precisamente aquí es donde también se vienen expresando en estas 23 fracciones, 28, perdón, lo que viene siendo en qué momento mi amparo va a ser declarado improcedente. La improcedencia es que no va a proseguir su curso, o sea, no se va a llevar a cabo el procedimiento porque falta o carece de los actos necesarios para poder proseguir dentro de lo que viene siendo el proceso del mismo. También tenemos lo que viene siendo el apartado del sobreseimiento. El sobreseimiento, a diferencia de la improcedencia que se analiza por el órgano jurisdiccional y en el primer acuerdo recae que no es posible llevar a cabo ese amparo toda vez que contradice lo establecido en el artículo 61 de nuestra ley de amparo. El sobreseimiento, por otra parte, viene siendo al término del juicio anticipado. ¿Qué quiere decir esto? Terminar un juicio sin la necesidad de llegar a una sentencia. Por eso se llama sobreseimiento. Vamos a desistirnos o vamos a parar durante el proceso sin obtener una sentencia. ¿Esto en qué momento se va a encontrar? En el punto número 1 de la fracción del artículo 63 de nuestra ley de amparo, nos viene estableciendo que cuando el quejoso o la parte afectada se desista de la demanda o bien que no venga a ratificar el requerimiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya me arrepentí de llevar a cabo este juicio de amparo, me desisto, no la ratifico o simplemente presento el escrito de que me estoy desistiendo del procedimiento. En ese momento se cancela, por así decirlo, o se radica lo que viene siendo este juicio. O sea, ya no va a proseguir, ya no va a seguir su curso. Tenemos la fracción número 2, en el cual el quejoso no acredite sin causa razonable a juicio
lo que viene siendo haber entregado los edictos que se plasman. Hablamos de las formalidades del procedimiento. Si dentro de estas formalidades yo no acredito una cuestión razonable con la cuestión de los edictos o los requerimientos que se me están exponiendo, los requisitos que se me están marcando, pues simplemente tampoco va a seguir su curso este procedimiento. También tenemos la fracción tercera, cuando el quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado solo afecta a su persona. En este caso hablamos del fallecimiento de una de las partes, en este caso de la parte actora, que sería el quejoso, el que se está quejando de que algo le duele, algo le está vulnerando sus derechos. Y únicamente cuando en esta cuestión el acto que se está reclamando sea únicamente perjudicial para la persona que haya fallecido, entonces es cuando va a haber sobreseimiento. Ya no va a existir alguien directamente que pudiera representar, o en este caso, como lo vemos en los otros juicios, que asisten los herederos. Tenemos también en la fracción número cuarta, tenemos la parte de las constancias de autos que se hayan mostrado no existente el acto reclamado. Aquí hablamos sobre la parte de que no se pueda probar la existencia directa de la titularidad de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea yo directamente a quien me está afectando el hecho, también se va a dar lugar al sobreseimiento. También tenemos la fracción número 5 que nos establece que durante el juicio se advierta o se contravenga unas causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior. Prácticamente, si a mí existe deficiencia dentro de mi demanda de amparo que yo haya redactado, lo que me va a hacer el órgano jurisdiccional es darme 3 días para subsanar errores. Aquí nos referimos a errores de fondo, no tanto como de cuestión de forma o de acreditar la personalidad, sino precisamente que me falte algún requerimiento. Si yo hago caso omiso a ese indicativo que me hacen dentro de su acuerdo, pues al pasar esos 3 días se va a sobreseer el juicio, o sea, se va a dar por terminado antes de tener una sentencia. Y prácticamente aquí es donde también nosotros debemos de tener cuidado con el capítulo de requisitos que necesitamos del amparo. ¿Qué necesitamos agregar a nuestro amparo? ¿Qué debe de tener redactado? Y asimismo, las constancias que acrediten cada una de las facultades o la procedencia del mismo para evitar en este caso que caiga en un sobreseimiento o en su caso menos grave, que viene siendo el apercibimiento por 3 días para subsanar errores o fallas dentro de la cuestión de la forma. Dicho de esta forma, la improcedencia va a traer consigo que no se le va a dar ni siquiera la entrada al juicio, mientras que en el sobreseimiento hablamos de parar el juicio cuando ya está en la marcha por cuestiones de requisitos o bien de personalidad, de que no me compete a mí alegar ese acto violatorio, o también con la causa de muerte, en este caso del quejoso. Si yo soy quejosa, pues prácticamente si llego a fallecer, pues ya no tendría como tal el motivo de proseguir dentro del mismo. Y es por eso que dentro de estos artículos se viene a fundamental que el sobreseimiento no se da o no trae consigo como tal una parte inconstitucional o una violación de derechos, sino que simplemente hablamos del debido proceso en el juicio de amparo que se debe de llevar. Aparte de, como ya lo estábamos viendo en el módulo 2 de los principios, también vamos a hablar sobre las formalidades que debemos de contemplar.